buenos días. Quiero ante todo agradecerle la invitación a la Contraloría Distrital de Bogotá, con quien hemos tenido la oportunidad de venir trabajando en diferentes frentes de manera mancomunada y conjunta, y con quien ya nos ha acostumbrado a invitarnos a estos foros. Ante todo, Contralor, quiero hacer un reconocimiento a lo valioso y lo oportuno de los foros. Uno asiste a muchos foros en el desarrollo del cumplimiento de las funciones en la entidad, y hoy me he sorprendido con una investigación que teníamos nosotros en la Contraloría, y de acuerdo a lo que escuché aquí en la presentación estaba tomando nota atenta, porque realmente tenemos una información de pronto desactualizada en la Contraloría. Eso hay que reconocerlo. Eso lo quiero decir porque es el nivel de importancia que todos nos retroalimentemos en algún rol en el que interactuamos, y esto denota la importancia y la altura de estos foros. Ahorita les hago alusión a que hacía referencia yo cuando me entero ahorita en la presentación que antecedía la mía de temas que la Contraloría General de la República venía tratando que tienen que ver con Bogotá. Pues yo quiero hacer una presentación rápida con relación al tema del rol de la Contraloría General de la República. Porque en realidad una participación muy activa de la Contraloría en materias que tenían que ver con la movilidad, y en concreto con uno de los aspectos fundamentales de la movilidad, que eran las obras públicas en la ciudad de Bogotá. Esto se dio con un momento histórico y puntual que se presentó en la ciudad de Bogotá, que llevó a que se hiciera una solicitud de un control excepcional, que, como ustedes lo saben, se presenta cuando se cumplen unas características particulares con relación a la entidad que tiene que hacer originalmente el control. Esto se dio con la administración anterior de la Contraloría, y en la actualidad con la administración de la Contraloría Distrital de Bogotá se encuentra que se armonizaron las competencias de control fiscal, y la Contraloría cada vez ha tenido un rol más en lo nacional y en el rol de interactuar con la Contraloría en temas de concurrencia, pero no hemos tenido ninguna actividad en materia de lo que tiene que ver con infraestructura o telecomunicaciones o desarrollo, que es lo que a mí me compete, realizar controles de manera excepcional. Reitero, con base en eso, en el año 2010, en noviembre, recibimos, como todos ustedes lo saben, el país lo conoce, la solicitud del control excepcional del Transmilenio fase 3. Se hizo una actuación de la Contraloría General de la República, sobre la cual pues aquí están los resultados con relación a los diferentes contratos que se presentaron con relación a Transmilenio fase 3. Creo que ya lo conocemos de manera casi que profunda. Unos detrimentos patrimoniales que presentan procesos de responsabilidad fiscal por una cifra cercana a los 200.000 millones de pesos. La ciudad conoce lo que pasó con la fase 3 de Transmilenio, creo que ya ha sido suficientemente ilustrado. El contrato por más deficiencias, que es el contrato número 137, que estaba en cabeza de la Unión Temporal Transvial, y que fue sujeto de una cesión contractual a la firma Conalvías, básicamente liderada por la firma Conalvías. Entonces, pues yo creo que frente a eso es importante decir lo que fundamentalmente se encontró, y que no, quiero decirlo, no es solo un tema exclusivo de Bogotá, es un tema que la Contraloría General de la República lo pudo evidenciar a nivel nacional. Había realmente un tratamiento con relación a la ejecución contractual con una deficiencia en el inicio de los procesos, desde la planeación y los estudios previos, con demasiadas falencias, y esto se demostró que, como era natural, impactara definitivamente, como así tenía que ser, en la obra pública. En el desarrollo del cronograma que daba continuación a esa fase precontractual, pero básica, y que se encuentra notoriamente ligada a la ejecución contractual. Entonces, ahí lo quiero pues manifestar: las debilidades en la planeación, coordinación y articulación generaron detrimentos patrimoniales,
en la calidad del servicio y en la afectación social por parte de oportunidad y entrega de las obras como estaba previsto. Y repito, ese era un tema que cuando empezó la administración de la Contralora Sandra Morelli se encontró a nivel nacional y la verdad era que la respuesta no era para Bogotá, era a nivel nacional. Le decían a uno, pero esto siempre ha sido así, es que no teníamos todos los estudios completos, pero decidimos arrancar porque como necesitábamos la hora rápido, pues teníamos que arrancar como estuvieran y en el camino los íbamos ajustando y empezaron a tomar esos lenguajes de diseños en fase 1, fase 2, fase 3 y hablaban de los diseños y de los proyectos como si fueran aguacates que en etapa de maduración, que maduro, que no maduro, y eso finalmente encontramos una repercusión y encontrábamos que el tema era más de convicción propia y de una costumbre que estaba impactando el patrimonio público de manera fuerte y fue necesario, incluso pienso yo en mi concepto, cuando se discutió el Estatuto Anticorrupción, que tuvimos la oportunidad de ser muy activos en esa actividad legislativa, de relanzar conceptos que yo siempre he dicho que han estado toda la vida en el Estatuto de Contratación Pública, pero que no, lo que pasaba era que no se aplicaban y no se vigilaban por parte de los servidores públicos. Conceptos tan básicos que hoy todavía se siguen lanzando. Aquí en este momento acabo de llegar de la Comisión Sexta de Senado, donde se está discutiendo el proyecto de ley de infraestructura y me refiero solo a uno de ellos. No habrán proyectos sin estudios y diseños definitivos. Ese texto lo encuentro yo, y lo dije ahorita, lo he dicho todo el tiempo, desde el decreto 222 del 83, la gente que está trabajando en temas de contratación estatal lo sabe, lo tenía el concepto. La ley 80, para no quedarse atrás del 93, repitió el concepto de que no puede haber una obra sin estudios y diseños definitivos, sin gestión predial y ambiental concreta y oportuna. Pero como en la ley 80 del 93 no pegó, entonces esa no pegó, entonces en la ley 1150 del 2007 volvió y se repitió el concepto y pues, encontramos nuevamente el articulado. Yo creo que este es el verdadero ejemplo de la legislación de lo legislado. Y entonces, como este tema no ha pegado todavía, fue necesario en la ley 1474 del año 2011 relanzarlo como que ahora sí no van a haber obras sin estudios y diseños definitivos. Ese tema es evidentemente lo que pasó en la fase 3 de Transmilenio. Yo no quiero tampoco decir que no, es que pobrecitos que son víctimas de un invento, pero lo que pasa es que aquí de pronto fue muy marcado, pero el tema se estaba presentando a nivel nacional. De hecho, aún se sigue presentando a nivel nacional y se sigue evidenciando, y por eso vengo de la Comisión Sexta del Senado, donde se está relanzando la ley de infraestructura y los efectos más importantes en los que se centra el desarrollo legislativo es nuevamente en estudios y diseños, en gestión predial, en gestión ambiental. Yo espero que por lo menos en unos años ya este tema sea superado, porque lo que uno evidencia es que esto vale plata, implica problemas de movilidad, problemas sociales, problemas de calidad de vida y problemas también de corrupción que se prestan para una indebida ejecución contractual. Con base en esa auditoría que nosotros encontramos, con base en esa auditoría encontramos algo que para la ciudad creo que es muy preocupante. Como ustedes saben, pues Transmilenio fase 3 se compone de 5 contratos y que hacen una estructura completa de lo que debe ser la fase 3 de Transmilenio y que son necesarios que entren en operación todos para que lo que fue diseñado y concebido le funcione a la ciudad de Bogotá y funcione para el sistema integrado de transporte de Bogotá. A estos 5 grupos contractuales se le debe sumar uno que más adelante lo vemos, que es el tema del corredor de la carrera séptima, que incluso ni siquiera tiene un porcentaje de avance cero y que era indispensable y necesario, como estaba planeado en los estudios y diseños originales, entrar en funcionamiento para que el sistema pudiera retroalimentarse de manera conjunta. Aquí están los retrasos de cuándo deberían ser entregados estos contratos, retrasos de 9 meses, 27, 32 y 24 meses, como lo ven ustedes en el cuadro. Ahí
Ahí hay unas deficiencias establecidas en el mantenimiento de las troncales de la calle 26, de la carrera 10ª. No hay conexiones indispensables para que haya flujo de pasajeros. No hay un tratamiento a los discapacitados que se vea evidenciado reflejado en las obras. Hay unas reparaciones deficientes en cruces de redes, en carriles mixtos y deficiencias en algunas ciclorrutas. Este comportamiento, de manera generalizada, hay muchas cosas que encontramos de vida cotidiana que no han sido posibles ser resueltas por parte de los responsables de la contratación en Bogotá, y eso lo están evidenciando las auditorías que está adelantando la Contraloría. Incluso, y ahí hay que hacer una claridad, la Contraloría hace unos controles de manera posterior y selectiva. En Transmilenio fase 3 hemos tratado de ser activos, a veces nos hemos demorado, hemos recibido llamados de atención de parte de la Contraloría Distrital que me decía en determinado momento: oiga, pero ustedes hicieron una auditoría y estuvo el tema de los nules y no sé qué, y todo este rollo que la ciudad conoció, pero hay otros temas que siguen presentándose. Y claro, nosotros tenemos, ahí empiezan a ver el desborde de lo que son esos controles excepcionales también, y empiezan a decir: es que tengo todo lo nacional, las concesiones, los puertos, los aeropuertos. La Contraloría a nivel nacional maneja unos temas muy grandes, pero el tema, queremos decirlo, de Bogotá y de Transmilenio, por lo emblemático, por lo necesario que es que la ciudad fluya normalmente, la Contraloría Nacional se ha esmerado por cumplir un control excepcional que nos lo exige y nos lo impuso el Congreso de la República. Con eso recibí unas observaciones, creo que fue el año pasado, de parte del Contralor Distrital de Bogotá, diciéndome: aquí hay un fenómeno de deterioro prematuro de losas y estamos viendo que ya se están partiendo. Eso nos llevó nuevamente a reprogramar auditorías. Esto quiero decir es que este no es el resultado final de esa auditoría. Estas auditorías no concluyen hasta el momento en que no se concluyan los contratos y se liquiden los contratos definitivamente. Pues estos temas aquí que están reflejados en la diapositiva son los que ya ampliamente les he venido diciendo, de las consecuencias que hemos encontrado en el desarrollo de la auditoría. Los retrasos de una obra conllevan una cantidad de cosas accesorias a lo principal que es la obra. El contrato principal de obra lleva un contrato accesorio que es el de interventoría, y cuando yo me demoro más en una obra, pues el contrato de interventoría se extiende. Es simpático encontrar que los contratos de interventoría se extienden en beneficio económico para el interventor, cuando el interventor es solidariamente responsable de los retrasos. Él es los ojos del Estado en las obras, y si él no actúa o por su omisión o por su acción, a veces encontramos que esos detrimentos patrimoniales venían creciendo, pero en la medida en que crecieran, pues el interventor iba recibiendo unas adiciones de sus contratos porque lo encontraban original. Decían: no, pues es que yo estaba contratado para 24 meses y llevo 48, pues a mí me tiene que pagar el doble. Y entonces uno se pregunta: ¿y esto tiene que ser así cuando el responsable de que no se cumpla el cronograma es usted mismo? Entonces eso se ve como un detrimento patrimonial adicional a la responsabilidad solidaria que tienen los interventores y los supervisores en los contratos. Ajustes que no se encuentran soportados en el pago de mayores valores diferentes al índice de construcción de precios, que es como el IPC, pero para la construcción, en 3.446 millones de pesos. Y ustedes saben la acción popular que tiene frenada la movilidad por el corredor de la calle 26 sobre la carrera 10. Existió una actuación original, perdón, estoy perdidísimo con esta presentación. El tema de la carrera séptima es un tema de vital importancia, porque la carrera séptima, como lo decía al inicio, es indispensable para desarrollar el flujo vehicular del sistema como fue concebido originalmente. La administración distrital tomó la decisión de no tener en cuenta el diseño original de la fase 3 del Transmilenio. Se aparta del diseño original y dice: ya no voy a hacer el Transmilenio por la carrera séptima, y dicen cuál va a ser la
construcción. Tenemos una alternativa de un tren eléctrico, tenemos una alternativa de utilizar la primera fase del metro que se alimente, tenemos la alternativa de hacer un Transmilenio ligero por la carrera séptima, y en su momento tomaron la decisión de llevar a cabo esta contratación, que era la correspondiente a un Transmilenio Light hasta la 72 con séptima, conectando en la parte oriental con la avenida Caracas. Esto la Contraloría tuvo la oportunidad de advertir y decir ciertas cosas que se presentaban con relación al manejo de movilidad, y estas fueron decisiones que pues se tuvieron en cuenta, y se arrancó este contrato por valor de 83.621 millones de pesos, con una adición de 6.000 millones de pesos que inició en octubre 27 de 2010. Tenían programada la terminación de la obra para diciembre 26 de 2011 y tuvo una terminación anticipada el 25 de septiembre de 2012. Analiza la Contraloría en el cierre de una indagación preliminar que los pagos realizados por 13.151 millones de pesos al contratista generan un detrimento patrimonial por la totalidad de los pagos. Y la razón es la siguiente: para el inicio de la ejecución de obra se requería tener listo el plan de manejo de la movilidad. Pues nunca fue aprobado el plan de manejo de tránsito al contratista, y el contratista, en concepto de la Contraloría, sabiendo de que eso le impedía seguir adelante con el contrato, continuó ejerciendo actividad contractual y recibiendo pagos por ello. Esto es una indagación preliminar que concluyó hace pocos días y empieza el proceso de responsabilidad fiscal. Ahí se encuentran incluidos entre ellos los directores del IDU, el contratista y los interventores del contrato y otros funcionarios de la alcaldía. Eso completa el rol de la Contraloría en el manejo del tema de obra con relación al control excepcional. De otra parte, como ustedes lo saben, la Contraloría va a tener y lo tiene una incidencia en el tema de los sistemas integrados de transporte, no solo en Bogotá sino a nivel nacional, y todo el tema del sistema integrado de transporte como una política pública del orden nacional, y donde van inmersos recursos del orden nacional, va a tener una presencia de la Contraloría y va a estar pues, atenta, y donde lo encontremos o lo hagamos de manera concurrente cuando haya recursos del orden distrital y nacional, creo que lo podremos hacer con la Contraloría Distrital de Bogotá. De otra parte, lo que me chiviaron aquí, que les venía a decir, era frente a una investigación que teníamos en curso con relación a la avenida longitudinal de Occidente. Aquí, pues, con complacencia encontramos que existe un acuerdo con el distrito y con la nación con relación con Cundinamarca, con el distrito y con la nación con relación al desarrollo de esta avenida, ya que había un importante flujo de recursos del orden nacional que estaban invertidos en ese proyecto, y se encontraban para la Contraloría General de la República estancados los recursos del orden nacional sin cumplir la destinación específica, que era complementar el circuito que se requería y que se había planeado originalmente en el convenio con el distrito. Aquí lo digo, ahí vuelvo y lo repito, Contralor, es importante porque aquí en el foro me enteré que existía ese acuerdo, nosotros no teníamos esa información, y eso tiene que cambiar pues la posición que la Contraloría tenía definida para el día de mañana de terminar la actuación. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que nos dijeron aquí en el foro. Por eso era que les decía que es importante, y de verdad muy importante, porque es una decisión trascendental. Hay un tema, ya para concluir, que sí que me queda poco tiempo, es un tema de vital importancia que encontramos en la actuación del orden nacional. Es el tema de la confiabilidad y de la necesidad de que la movilidad vaya respaldada de cifras y de condiciones básicas de seguridad vial. El tema del manejo de las infracciones de tránsito, creo que el Contralor Distrital se refirió al tema con relación a las caducidades y prescripciones. Nosotros encontramos en una actuación del orden nacional
de pesos que han caducado y han prescrito en infracciones de tránsito. A pesar de que hay inmerso un recurso del orden territorial, hay un recurso nacional importante con las diferentes concesiones de tránsito que en Bogotá existen. Nosotros le dimos traslado a cada una de los organismos de tránsito y a las contralorías respectivas del orden territorial de las cifras que esta actuación de la Contraloría control. Ahí encontramos una debilidad que impacta a todas las ciudades en el país, la debilidad de tener un registro único nacional de tránsito confiable. Consideramos que el RUN tiene unas fallas estructurales desde el inicio del contrato de concesión, que ha impactado negativamente el desarrollo de los organismos de tránsito a nivel territorial. Igual, los organismos de tránsito a nivel territorial, y Bogotá no es la excepción, presentan unas debilidades y unas falencias que las actuaciones de la Contraloría han logrado demostrar. Para que lo tengamos presente, las cifras de mortalidad en el país, la segunda causa de mortalidad en el país es el tema del accidente de tránsito. Las cifras que se encuentran inmersas entre mortalidad y accidentalidad y secuelas de los accidentes de tránsito se acercan al 3% del Producto Interno Bruto del país anualmente. Estamos hablando de una cifra cercana no son 6 billones de pesos anuales que se están aplicando para el tema de accidentalidad vial. Luego, no es un tema menor, es un tema de trascendental importancia. Hay que reconocer que en Bogotá es donde se presenta como mayor aplicación de una política pública en materia de seguridad vial. Han sido como los primeros que han tenido una organización en materia de información, de datos y de tratamiento de política pública al tema de la seguridad vial, y eso se ve directamente reflejado en las cifras. Cuando nosotros miramos que en Colombia es un caso atípico, el tema de accidentalidad vial por lo general lo que refleja es que la accidentalidad no se presenta en las ciudades por lo general son más seguras que las carreteras. En Colombia es a la inversa, son más inseguras las ciudades que las carreteras. Hay mayor accidentalidad vial y mayores consecuencias trágicas en accidentalidad vial en las ciudades. Pero Bogotá, estando dentro de ese panorama, presenta la cifra más baja de accidentalidad vial dentro de las ciudades. Esto es una tasa de 9 por cada 100.000 habitantes. Algo así. Luego hay que rescatar y resaltar el tratamiento de la política pública y la verdad que esto la Contraloría General de la República lo ha, incluso por las actuaciones con el Congreso de la República y dentro del Plan Nacional de Desarrollo como una política de Estado, y frente a las cifras y el recurso que está inmerso ahí, es importante que nosotros, las Contralorías, le prestemos gran atención al tema de seguridad vial y al manejo del recurso. Es un manejo que implica ver el tema de manera articulada. Nosotros en la Contraloría hicimos una actuación especial donde nos dimos cuenta que el tema no es exclusivamente y mucho menos de transporte, en este caso de movilidad. Este tema conlleva mirarlo de una manera intersectorial y articulada. El tema tiene que ver con la gestión pública, con Hacienda, con la transferencia de los recursos de manera oportuna, tiene que ver con el tema de salud pública, atención en salud, el manejo de los recursos del SOAT que tienen una destinación específica para la accidentalidad de tránsito, tiene que también ver con una entidad que es el Fondo de Prevención Vial, tiene que ver con la parte de defensa porque es la policía quien tiene que hacer el manejo de la inspección y control del tema de una movilidad segura y responsable, tiene que ver con el tema de educación de manera clara porque dentro de la política pública está claramente establecido el rol de la educación en materia de seguridad vial para prevenir y no para estar corrigiendo posteriormente. Entonces, la Contraloría hizo esta actuación de manera simpática. Nos dimos cuenta que a nivel nacional, por lo menos, Contralor, siendo el rector de la política pública del Ministerio de Transporte, es el que menos recursos le dedica al tema de seguridad vial y le dejan la mayoría de los recursos al tema de salud, es decir, ya la atención posterior. El Ministerio de Educación no le dedica ningún recurso, casi ni van a las reuniones. Entonces,
Yo veo que en Bogotá algo funciona bien, hay que revisar Bogotá qué está haciendo bien por las cifras. Maneja un parque automotor de casi 1.300.000 vehículos y tiene unos niveles y unas cifras y unos indicadores que denotan que hay una adecuada aplicación de la política y hay algo de política pública. Entonces me parece que eso también es un tema de movilidad importante para revisar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes ya. Para todos, de nuevo, bienvenidos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. De verdad que nos encanta tenerlos acá. Señor Contralor, muchísimas gracias por esta sociedad, por hacer parte aquí de este equipo. Y para todos, pues desde ya cuenten con el programa de gestión de transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es un programa, digamos, muy sui generis a nivel nacional, en el cual buscamos abordar los temas no solo de política pública, sino sobre todo también los temas empresariales del transporte. Creemos que a la industria del transporte, tanto de carga como de pasajeros, le hace falta mucho, hace falta ayudarla mucho, hace falta mucho desarrollo. Entonces estamos comprometidos con este tema y por eso nos encanta que todos ustedes estén acá y que este sea el espacio de deliberación con respecto a los temas de movilidad hoy en particular. Me agrada mucho que hayan tenido una buena representación del distrito. Les agradecemos mucho que estén acá, nos hubiera encantado tener al alcalde. Creemos que a pesar de que a partir de las direcciones de cada una de las entidades uno puede ver, digamos, como su análisis sectorial, por decirlo así, siempre hace falta que la cabeza sea la que nos diga un poco cómo está viendo la integración de todos estos temas. Lo escuchamos, tuvimos la oportunidad de escuchar al alcalde Petro al principio de su mandato y desde el programa de gestión de transporte lo que concluimos es que estamos de acuerdo con su filosofía en general, en términos generales en temas de movilidad, es decir, prelación al transporte público, prelación al peatón, prelación al ciclista, como modos sostenibles de transporte y desincentivo, digamos una política clara de desincentivo al automóvil particular. Sin embargo, uno empieza a debatir un poco ya cuando entran los detalles en los proyectos, en la manera como se definen algunas cosas. Entonces, pues de alguna manera el rol que yo tengo aquí es el de dar un aporte desde la academia. Entonces lo que yo quiero es simplemente sumar algunos punticos un poco para digamos, como alimentar la discusión y pues ojalá también con el ánimo de que la administración sienta, que el alcalde sienta que hombre, podemos generar muchas críticas también desde la academia, pero todo es con un ánimo de verdad constructivo y lo que necesitamos es un poco ponernos de acuerdo para ver cómo desarrollamos los proyectos, cómo sacamos esta ciudad adelante. No es nada persecutorio, no es que si uno critica es porque no es de sus adeptos, no, lo que nos interesa es ante todo la ciudad. Entonces quiero poner pues, digamos, un par de temas acá. El primero es que quisiéramos desde este rol de la academia precisamente pues recuperar un poco lo técnico en el análisis de la movilidad para Bogotá. Es cierto, y digamos, se lo he oído en los discursos, cuando hemos conversado incluso con funcionarios del distrito, cuando nos dicen, oiga, ¿por qué no hay, digamos, un análisis técnico que nos diga exactamente qué tan bueno es determinado proyecto con respecto a otro? Y nos dicen, lo que pasa es que las decisiones de movilidad son decisiones políticas. Nosotros desde la academia pues estamos de acuerdo en que por supuesto las decisiones de movilidad tienen un componente político importante, pero no puede ser el único, no se puede volver una cosa de personalismo, no puede ser una cosa de que a mí me parece que ese proyecto no me gusta tanto, entonces pues, lo ponemos este otro proyecto y sacamos, por lo menos eso es lo que siente la ciudadanía, sacamos proyectos del sombrero que estamos cambiando todos los días, digamos dependiendo de para dónde va el viento, digámoslo así. Uno lo que quisiera encontrar es que, pues esto, yo sé que ustedes van a decir, ay, pero tan académico, ese señor, un análisis de relaciones beneficio-costo, yo creo que muchos de ustedes conocen de eso, es simplemente decir, oiga, con respecto a cada peso, a cada 100 pesos que invertimos, ¿cuántos pesos cuantificamos los beneficios? ¿Sí? Entonces, uno puede cuantificar el ahorro en el tiempo de la gente, uno puede cuantificar la contaminación que se está ahorrando, uno puede cuantificar la siniestralidad, el tema de la accidentalidad, que es tan importante. Todo eso lo puede cuantificar, hay técnicas para hacer todo eso, pero de alguna manera como que
en esos lenguajes no volvimos a hablar en el tema de Bogotá. Y entonces simplemente quitamos un proyecto porque al alcalde le parece que quitamos un proyecto y ponemos otro proyecto porque al alcalde le parece que ponemos otro proyecto y perdemos una óptica, un lenguaje común para conversar sobre por qué sí o por qué no, cuál primero, cuál va después. Y es así como, yo no sé si usted recuerda, por ejemplo, en la campaña de alcaldía, cada uno de los candidatos a alcalde tenía una línea de metro distinta. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿por qué metro? No, nadie decía por qué metro, el único que antes decía que no, metro dijo, uy, eso políticamente no es bueno, que toda la gente quiere metro, no saben por qué, pero todo el mundo quiere metro, entonces yo también tengo que decir que quiero metro. Y cada uno de los candidatos entonces dijo, no, yo me lo invento por la SUA, yo lo pongo por la 68, yo hago, había unos que hacían una W ahí toda extraña, cada cual sacó su proyecto. Y uno se pregunta desde la academia, pero si hay, digamos, análisis técnicos para definir por dónde es, si no es, si, cómo debería hacerse, porque un candidato sale y se le ocurre alguna cosa. Entonces, ¿en qué terreno nos empezamos a mover ahí? Pues en el terreno de que yo hago los proyectos por donde me parezca que dan más votos, o yo hago los proyectos por donde me parezca que, por donde me suena, o donde suene bonito, no por donde la ciudad lo necesita. Entonces, lo llevamos a un tema que todavía seguimos discutiendo acá, la séptima, la famosa séptima que tanto se ha debatido. A mí me da un poco de tristeza ver cómo ahorita estamos terminando unas obras además costosísimas de ese que iba a ser un intercambiador ahí enfrente del Museo Nacional. La carrera décima muere ahí y de ahí para allá, ¿qué pasa? Le preguntan a uno y dicen, ¿quién sabe? ¿Qué le pasa al pasajero? ¿Quién sabe? Y entonces el alcalde de turno, la asociación, el no sé qué, cada cual tiene su proyecto, entonces uno dice, no, es que un Transmilenio ligero, el otro se inventó, entonces le cambian el término. Cada cual se inventó un proyecto distinto, más con la mirada política, y política ni siquiera de participación ciudadana, ni política de que haya de verdad una construcción colectiva, sino política entendida como en el término de esto me vendría bien políticamente. Yo lo que diría es, mire, yo tengo mi opinión de que debería hacerse en la séptima. Podría decir, oiga, pero es que ese corredor es un único corredor. Bueno, yo puedo tener mi opinión con respecto a eso, pero cuando no llevamos esto a terreno técnico, entonces pues vamos a seguir así, cada cual con su opinión, y cuando cambiemos de alcaldía, porque es que con la alcaldía de Petro no se acaba la ciudad, sino que sigue. Entonces, cuando vayamos a cambiar de alcaldía, pues entonces llega el otro, y entonces él se inventa que ya no ese, sino que otro, y entonces ahí nos siguen pasando los temas de caducidad de los contratos, los 85.000 millones embolatados, la falta de continuidad en la política de la ciudad, y el plan maestro de movilidad por allá enterrado, pues haya un documentico muy bonito, pero que no sabemos para dónde vamos en la ciudad. A mí me encantaría que tuviéramos un análisis de beneficio-costo que nos dijera, mire, hacer el tranvía en la carrera séptima, el metro ligero, o como quieran llamarle, nos trae los beneficios de tanto, con un costo X. Si invirtiéramos esos mismos X pesos en Transmilenio ligero, los beneficios serían tanto. Si lo tuviéramos en digamos, un sistema de buses Padrones, tanto. Pero no, aquí digamos que eso lo hemos olvidado mucho. A mí me encantaría que la administración retomara estos temas y que hiciéramos un análisis mucho más visto desde lo técnico y un poco menos desde lo político. En el tema de malla vial, desde que yo me acuerdo que estaba escuchando estos temas, siempre he escuchado que el IDU dice, oiga, es que Bogotá necesita X billones de pesos para arreglar la malla vial. Cuando yo lo empecé a escuchar, recuerdo que eran algo así como 6 billones de pesos, ¿sí? No pasa tanto, o sea, mucho menos de lo que uno pensaría, ¿sí? Pero hace no muchos años era la mitad de lo que necesitábamos para arreglar la malla vial, para llevarla a buen estado. Pero entonces un poco en qué sabor le deja a uno ese discurso, y es como, oiga, es que necesitamos un mundo de plata que no tenemos. Lo primero que habría que explicarle a los bogotanos es, oiga, realmente qué tanto es ese dinero, ¿sí? Entiendan que no es que no arreglemos la malla vial porque no queremos, sino porque realmente, o sea, cada uno de los bogotanos nos tocaría sacar algo así como 2 millones de pesos para hacer una vaca. Si yo tengo 3 niños y una esposa, entonces yo tengo que poner 10 millones de pesos para que pudiéramos arreglar la malla vial. Un poco hay que hacer pedagogía en eso. ¿Por qué es tan difícil arreglar la malla vial? Pero posteriormente a eso, decir, oiga, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema? Si 11 millones de pesos es un presupuesto que no tenemos hoy, que es muy difícil para una ciudad costear, pues ¿cómo lo hacemos? Hagamos una planeación de largo plazo. Y nunca he visto
no solo en esta administración, sino en administraciones anteriores, nunca he visto, por lo menos nunca me consta que le haya presentado a la ciudadanía un plan de largo plazo de cómo podríamos hacer esa recuperación de malla vial. Que nos digan, oiga, a 10 años, a 20 años, a 50 años, o que nos digan simple y sencillamente no se puede. Pero que no nos digan, mire, por ahora estoy invirtiendo $1 millón de pesos en esto y entonces arreglamos este pedacito y arreglamos este otro pedacito y ya. Y que uno como bogotano no tenga claridad de, oiga, a este ritmo, en 57 años vamos a tener la malla vial de Bogotá en buen estado. Por lo menos la malla vial que está hoy construida. ¿Sí? Pero quisiéramos ver esa proyección, que nos digan, mire, la ciudad necesitaría, si no lo tengamos hoy, pero la ciudad necesitaría invertir 2 billones de pesos anuales durante 15 años para que podamos tener una malla vial en buen estado. Y le expliquemos a la ciudadanía acto seguido, le expliquemos qué significaría eso. Es dejar de invertir en otros proyectos, cuánto dinero adicional necesitaremos recaudar, si se necesitan generar nuevos impuestos o nuevas fuentes de ingresos, que se le explique un poco a la ciudadanía qué tendríamos que hacer para lograrlo. Entonces, y eso definiéndolo con un tema de plan de recursos, tiempos y prioridades. Entonces, prioridades es también que la continuidad se dé un poco, digamos, en sintonía con lo que estábamos viendo de lo de beneficio-costo, es un poco también lograr planeación de la ciudad a largo plazo. No solamente pensar en qué está haciendo hoy, cómo va a solucionar el problema de hoy, la pelea en el consejo de hoy, la llamada de la Contraloría de hoy. No solo eso, sino que de verdad pensemos en una ciudad de largo plazo. Entonces, que no seamos tan inmediatistas un poco, sino que le planteemos a la ciudadanía a largo plazo. La prioridad de la inversión de los recursos se debería dar en este tipo de malla vial, con este tipo de intervenciones que nos demuestren que, digamos, todo el trabajo que tiene el IDU, porque yo sé que en el IDU hay, digamos, un trabajo técnico muy fuerte y hay unos avances muy interesantes, pero que lo articulen explicándoselo a la ciudadanía. Esta es la hora en que nosotros aquí desde la academia hasta tratamos de explicarle a un estudiante por qué se arreglan, entre comillas, se tapan los huecos de una vía que en teoría está en buen estado, ¿sí? Y cuando uno les muestra eso, pues que simplemente es que uno tiene que hacer mantenimiento preventivo, se llama eso, ¿sí? Entonces, antes de que se forme un daño mucho más grave que cuesta muchísimo más, hay que arreglar la malla vial. Cuando ellos oyen eso, ¿por qué la ciudadanía no conoce esto? ¿Por qué dejamos que el bogotano viva quejándose, creyendo que el IDU es un nido de corrupción, que todo el mundo allá roba, que nadie hace nada, que en la alcaldía de quien sea nunca nadie hace nada? Yo creo que también nos falta mucho explicarle al ciudadano muchos de estos temas y también presentarle una planeación de largo plazo para que la discutamos en este tipo de eventos. Por último, quiero decirles unas consideraciones, por penúltimo, perdón, unas consideraciones sobre el transporte público. Yo ahí, lo primero que tengo que decir es que uno desde la academia, yo siempre lo he dicho, desde la academia es una posición muy cómoda para criticar a los funcionarios. O sea, eso sí, uno desde aquí está muy tranquilo, sentado en su silla, es fácil decir, es que deberían. Y obviamente estar en el lado del funcionario es mucho más complejo porque realmente las restricciones, las dificultades son mucho mayores. No por lo cual desde la academia debemos dejar de hacer este tipo de críticas o de aportes, tratar de ser constructivos, es lo que tratamos de sacar de la tarea, pero tenemos también que resaltar lo bueno, y es, yo sé que se le ha dado mucho para decir, que hemos hablado mucho del tema de CITP, obviamente hay que estar llamando la atención, nos preocupa lo de los buses vacíos, nos preocupa los recursos que se puedan estar perdiendo ahí, pero yo sí quiero decir que después de que nosotros hemos analizado otros temas, no solo casos como el de Transantiago, que es el más mencionado, sino casos más cercanos como Manizales, y uno ve lo que son los problemas que se nos puede generar cuando montamos un sistema integrado, un sistema estratégico mal montado. Cuando la ciudadanía ve fallas en su sistema y empieza a sentir rechazo hacia él, eso ya es irreversible. Es irreversible, es un ciudadano que tiene una mala experiencia con el sistema integrado, que no puede coger el bus, que no entiende nada y que lo necesita. Ahorita, pues simplemente dice, no entiendo cómo coger el bus o no sé dónde comprar la tarjeta, se sube a otro y listo, ¿sí? Pero si a ese personaje le decimos, le quitamos la ruta
le ponemos uno azul y él no puede montarse, le toca irse a pie o le toca no ir o llega tarde al trabajo o algo así, ese ya es un ciudadano al que perdimos. Y es una pérdida que nos va a costar muchísimo, muchísimo recuperar o quizás nunca lo podamos hacer. Yo sí prefiero que, si bien en el sistema integrado hay muchas cosas que se hubiera podido hacer mejor, después de la guerra todos somos generales, yo sí creo que ha sido mucho mejor que la implementación haya sido así de gradual como ha sido, que sí, que pues bueno, obviamente discutamos el tema de dónde salen esas platas, cómo hacemos ahí pues para que las pérdidas de la ciudad sean lo menores posibles, pero sí creo que la ciudadanía ha venido apropiándose de su sistema integrado paulatinamente y que lo estamos haciendo bien. Yo sé que eso desde adentro es muy complicado y que en medio de todo, digamos, yo creo que muchas de esas cosas se han hecho bien. Para que lo vaya concretando, ya tenemos acá unas preguntas para ir avanzando. Avanzamos con la reducción de tarifa de transporte público, me parece que esa es una dirección en la que debemos ir, pero pues digamos que de nuevo la pregunta, y creo que no la tenemos del todo respondida, es ¿de dónde salen esos recursos? ¿De dónde salen los recursos con los cuales se está subsidiando el tema de la tarifa? Y la segunda reflexión que haríamos en ese punto es, ¿no sería mejor que hubiéramos focalizado esas reducciones en los usuarios más pobres? Yo, por ejemplo, creería que hubiéramos debido dejar una tarifa mucho más económica en el portal de Usme y en otros portales, en vez de que estemos subsidiando a que se suba en la estación de la 146 y eso. Hay muchas formas en las que hubiéramos podido focalizar eso en los más pobres. Ojalá lo mantengamos. Y el siguiente tema también era que se hablaba aquí precisamente de la sostenibilidad del sistema. Yo lo que me preguntaría es, ¿debe ser realmente esa tarifa autosostenible o tenemos que revivir el tema de la discusión de los subsidios? Yo creo que debemos aquí darle toda la prioridad al transporte público, y que esa prioridad se tiene que ver también en que de pronto se generen fuentes adicionales de recursos que le ayuden a los sistemas, no solo para bajar tarifas, sino para mejorar servicios en temas como Transmilenio. Cuando uno ve que, por ejemplo, la mala calidad de servicio, todo este problema que estamos teniendo con la ciudadanía, toda la falta de apropiación del bogotano por el sistema, en mucho podría solucionarse si no tuviera el esquema financiero como lo tiene, esas tenazas, esos grillos que lo tienen aprisionado en el tema financiero. Pues uno diría que si tuviéramos una inversión adicional, un subsidio adicional para el usuario, podríamos tener unos niveles de ocupación, por ejemplo, muchísimo más bajos, unos niveles de espera mucho más bajos, y esos son básicamente los dos principales temas que le preocupan al usuario de Transmilenio. Y ese es el otro tema que quiero plantear, y es, oiga, ¿por qué seguimos hablando de otros temas y lo del mejoramiento de Transmilenio se sigue posponiendo? Creo que eso es un tema que deberíamos haber discutido acá, creo que es un tema prioritario para Bogotá, y si seguimos al paso que vamos, o sea, cuando quemaron los buses, cuando pasaron todas estas cosas, yo recordaba Bogotá cuando quemó el tranvía, obviamente no es que lo haya vivido, pero cuando uno ve la historia es básicamente lo mismo. La gente empezó a posicionar un sistema como una cosa mala, como un mal servicio, como una cosa problemática, y terminamos quemándolo nosotros mismos, nuestra propia inversión, nuestro propio capital. Integralidad, me hubiera gustado también haber visto un poco más un análisis integral del transporte público aquí. Seguimos viendo en la información que nos deja ver la administración distrital un poco, que a veces uno ve que el metro va por un lado, que el tren ligero entonces a veces va por unos corredores y luego va por otros. Ve uno una superposición también, digamos, por ejemplo, de esos temas de tren ligero, de metro. Me parece que hay que intervenir mucho más en el tema de integralidad, y hay que contarle al secretario de Movilidad que hasta ahora no estamos hablando de integralidad, que eso lo estamos hablando desde hace más de 15 años en Bogotá, que eso está plasmado en el Plan Maestro de Movilidad, que eso no estamos empezando a discutirlo hoy. Algunos otros temas por abordar, que voy a dejar muy rápido. El tema de motocicletas, vamos, Constanza decía, es que se está volviendo una solución de movilidad en Bogotá, pues una solución individual de movilidad, pero colectiva es un caso terrible, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia y posiblemente a nivel mundial. Estamos diciendo que el 2%, entre el 2 y el 3% de los viajes de Bogotá se hacen en moto. Un dato, se hacen más viajes en bicicleta que en moto en Bogotá. ¿Sí? Que se noten menos es otra cosa,
pero hay más viajes en bicicleta que en moto. Y en moto estamos poniendo más de la cuarta parte de los muertos. Hablábamos ahorita de cifras. La cuarta parte de los muertos. ¿Cuánto de la congestión? ¿Cuánto de la contaminación? El tema de motos debemos abordarlo de frente, no debemos ahí ser demasiado políticos en ese tema, porque es un tema que es un asunto, un problema para la ciudad enorme. En taxi, lo mismo. Yo creo que me encantó hoy que en la presentación de la Secretaría de Movilidad por lo menos se mencionara el taxi, porque ese es otro tema que hemos dejado por ahí, suelto. Según el Plan Maestro de Movilidad, 35% de la congestión lo generan los taxis y también 9 menos viajes que la bicicleta. Bueno, la bicicleta, creo que me han oído, digamos, un poco que para nosotros es muy importante. Nos encanta que esta administración lo tenga como una de las prioridades, pero pues también queremos ya ver cada vez más cosas concretas. Esperamos que con lo del cupo de endeudamiento del Consejo y todo eso ya empecemos a ver de verdad avances concretos mucho más ambiciosos en el tema de movilidad en bicicleta. Apoyamos desde el programa de gestión de transporte el tema de cobros al automóvil. Estoy de acuerdo con Constanza en que no podemos prohibirle al automóvil que salga, pero sí hay un poco que decirle como, bueno, esto a la sociedad le cuesta, de alguna manera usted aporta, así como usted paga por usar el celular, por usar la energía eléctrica, hasta por usar el agua tenemos que pagar, pues creo que pagar por usar la malla vial y sobre todo buscar una redistribución de recursos es lo más conveniente. Definitivamente el tema de cultura ciudadana. Y se le acabó la vida. Bueno, de nuevo bienvenidos, ojalá que la discusión sirva y cuenten con este espacio para este tipo de actividades hacia el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias.